escuchaba una noticia, tuve la oportunidad de ver una noticia donde se decía que una joven de Chicago se suicidó. Cuando se le preguntó a su madre y a su novio acerca de esta joven, ellos dijeron que nunca vieron nada sospechoso en ella que les indicara que podía tomar esta decisión. El novio decía que era una muchacha muy alegre, una estudiante que no tenía absolutamente ningún problema, y tanto los familiares como los amigos se resistían a creer las razones que ella dejó en una carta, las razones que tenía para suicidarse. En la carta ella decía que hacía mucho tiempo había estado planeando su suicidio. Había planeado quitarse la vida porque no le habían brindado suficiente confianza. Pero, como decía antes, creen que ella dio esta razón para esconder algo más. El joven novio de la difunta cuenta que estaba en su casa contemplando el álbum, contemplando todas esas fotos que le traían recuerdos de momentos felices que pasó con ella, cuando de pronto oyó su voz a sus espaldas. A su espalda oyó la voz de ella. Y dice este joven que él miró hacia sus espaldas y ahí la vio. Y ella dijo: sé que morí, pero deseo volver. Más tarde, los camarógrafos del Canal 41, tratando de reproducir una de las fotos de ella, ampliarla, en la foto pusieron la cámara enfocando la foto y apareció una línea negra atravesando su fotografía. Y los camarógrafos pudieron también notar que la cámara se apagaba y se prendía. Y ellos pudieron, con testigos ahí, pudieron notar este fenómeno. Entrevistaron, el mismo Canal 41 entrevistó al camarógrafo y él contó lo que pasó. Y una reportera que era testigo de este incidente, ella dijo cuando fue entrevistada: ella está bien, pero necesita comunicarse, refiriéndose a la difunta. Una de las amigas de la difunta dijo: yo creo que ella quiere volver, ella necesita ayuda. No hay duda de que todo esto es realidad. No vamos a poner en duda de que este joven ha mentido, de que la vio. No vamos a poner en duda de que esa línea apareció en la fotografía, porque la fotografía fue llevada de nuevo a Chicago y se le mostró a la madre de la muchacha y le dijeron: ¿usted reconoce esta fotografía? Y dije: sí, esa fotografía es de mi hija, pero esa línea negra no estaba allí. No hay duda de que estas personas han experimentado lo que ellos dicen. Pero como cristianos nos encontramos ante una verdad que nos dice la palabra de Dios, porque nos guiamos por la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús, citando la Escritura en una oportunidad, y lo dijo citando la Escritura. El Señor Jesús nos muestra, citando la Escritura, que es la palabra de Dios la que nos guía, ¿verdad? Que en la palabra de Dios es donde encontramos las razones de todo lo que puede suceder. Y cuando estos fenómenos considerados sobrenaturales acontecen, debemos de ponernos alegres, porque son señales de la pronta venida del Señor. Dice la Escritura misma, dice: lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y la palabra de Dios nos dice que los muertos, ¿qué? Nada saben.
Entonces, a través de las escrituras no nos dicen que estos fenómenos, como los que sucedieron en Chicago, son falsos. Pero nos dice en Apocalipsis 12:12, hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido sabiendo que le queda poco tiempo. Y dice también que Satanás trataría de engañar, aún si fuese posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Satanás es el capitán, el campeón de los engaños. Él tiene a su disposición la tercera parte del ejército de Dios. La tercera parte de los ángeles le siguieron. Y son millones. Podemos decir que son más que todos los habitantes de la tierra. Es un ejército inmenso. Y hay espíritus en mundos especializados en muchas cosas, como aparecían en la época de Jesús, y también lo han hecho a través de la historia. Traen engaño. Realmente una persona que no haya leído la Biblia, o que no la conozca, porque una persona quizás, aunque no sepa leer, puede haber escuchado o conocido acerca de la Biblia. Una persona que no conozca la palabra de Dios, o que no lea la palabra de Dios, o que no crea en la palabra de Dios, puede ser engañada fácilmente. Hace poco, una pareja de novios estaba buceando, practicando el buceo debajo del mar, cuando de pronto desapareció la novia. El novio trató de buscarla, pidió ayuda, vinieron barcos, hombres ranas buscándola, y su cadáver jamás fue hallado. De pronto, los padres de ella empezaron a recibir mensajes, según ellos, del más allá. Y llegaron a la conclusión a través de estos mensajes de seres extraterrestres que se comunicaban con ellos. Llegaron a la conclusión de que su hija había sido llevada a otra galaxia por seres extraterrestres. Y los padres dicen, estamos contentos de saber de que ella está en otra parte, muy lejos, pero está bien. ¿Se han comunicado con ella extraterrestres? ¿Han escuchado estos padres mensajes de seres del más allá? Yo no lo dudo. No dudo que ellos dicen la verdad. Porque hay seres extraterrestres, tanto buenos como es el Señor, Dios del cielo y sus ángeles, y habitantes de otros planetas como también los ángeles de Satanás. Pero las escrituras nos muestran que solo la tierra es el planeta caído en el pecado. Por lo tanto, ningún ser de otro planeta, de otra galaxia, ninguno de esos seres que jamás han visto pecado van a venir a la tierra a raptarse a nadie. Todas estas cosas son de Satanás, que trata de engañar. Hace poco también, unas personas que salían de una iglesia vieron en el cielo unos cuerpos que se movían a gran velocidad. Uno de ellos tomó su cámara y captó, solo pudo captar a 2. A estos cuerpos celestes que el ser humano no puede identificar con sus ojos, se les llama objetos voladores no identificados. Su abreviatura es OVNI o OVNIs. No dudamos de que esto haya sido visto, no lo dudamos, porque la palabra de Dios está profetizando acerca de cosas que no se han visto antes y que se verían ahora. No escuchamos en la palabra de Dios que Pablo, Pedro o ninguno de los escritores bíblicos mencione que en la antigüedad se vieron ovnis, que se vieron objetos en el cielo. No vemos que la Biblia diga eso, pero están apareciendo ahora porque está profetizado que se verían cosas que antes jamás se vieron. Mis hermanos, también está de moda de que, respetando la fe de las personas, pero tenemos que ser fieles a la verdad, a lo que dice la palabra de Dios. Pero cada día aparecen más personas viendo a la Virgen. Lo último fue que algunas personas vieron a una virgen llorando sangre.
Otros han visto su imagen en una mata de plátano o en la pared, en diferentes lugares, en las paredes, puede ser en un árbol, puede ser en una nube, puede ser en una montaña, pero están apareciendo personas que ven la Virgen. Y en muchos casos es llorando que la ven. Nosotros sabemos de que no hay ningún retrato de la Madre de Jesús. Lo sabemos. Sabemos también que la Escritura no registra cuándo ella murió o cuándo ella resucitó. La Biblia no lo registra. No hay ni siquiera un solo versículo de la Biblia que muestre que la Virgen está en el cielo. Y no podemos negar que fue una mujer buena. Fue un instrumento usado por el Señor para allí encarnarse y poder salvarnos a través de la persona de Cristo Jesús. Ahora, es cierto, como decíamos antes, que los que no conocen o no leen o no creen las Escrituras pueden ser engañados. Ahora, ¿por qué? La Biblia dice que serán engañados aún si fueren los escogidos. Vamos a concentrarnos en esta mañana de qué manera los escogidos pueden ser engañados. ¿Cuándo los escogidos son engañados? Vamos a ir a las Escrituras y vamos a ver algunas experiencias que tuvieron los personajes bíblicos, la razón principal por la cual un hijo de Dios puede ser engañado. Ya sabemos de que aquel que no es cristiano, que no busca a Dios ni confía en Dios, es fácilmente engañado. Ovnis, apariciones, muertos que vuelven, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver en cuanto a los hijos de Dios. Y vamos a ir al libro de Josué. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor les prometió que les daría toda la tierra de Canaán. Ahora yo quiero preguntar, ¿sería que Dios estaba haciendo una injusticia al decirles vayan a Canaán y expulsen a los cananeos, que esa tierra es de ustedes? Si leemos las Escrituras desde la época de Noé, cuando la tierra fue distribuida, esas tierras les correspondían desde antes de Abraham salir de Ur de los Caldeos. Todas esas tierras les correspondían a las descendientes de Sem. Pero los descendientes de Cam las invadieron, y por eso, y un hijo de Cam fue llamado Canaán, y por eso esa tierra que pertenecía a los descendientes de Sem fue entregada, estaba habitada por los cananeos. Además de eso, cuando Abraham salió de los caldeos, el Señor le prometió, esta tierra que estás pisando va a ser tuya. Pero el pueblo de Israel, cuando nació el nieto de Abraham, que sacó, tuvo 12 hijos y por el hambre tuvieron que irse ¿para dónde? Para Egipto. Allá se multiplicaron en la época de José y después los volvieron esclavos. Ahora, cuando ellos salen de Egipto y el Señor muestra maravillas, hace maravillas en el desierto, los libra de los faraones, el mar es abierto, y luego ellos empiezan a derrotar enemigos que le atravesan en el camino. Todos estos pueblos de Canaán escucharon y dijeron, ¿cómo vamos a hacer? Estos israelitas vienen acá y nos van a quitar la tierra. En aquel entonces, mis hermanos, las naciones ya tenían, aunque no se llamara así, tenían servicio de espionaje. Recuerdan que Josué mandó espías, ¿verdad?, a que reconocieran la tierra de Canaán. Pero los extranjeros, los cananeos, también tenían espías. Y ellos, a través de sus espías, se dan cuenta que los planes de Dios era entregarle a los israelitas toda la tierra de Canaán. Entonces todas estas naciones se unieron, y además, a través de sus espías, ellos enteraron de que el Señor le dijo a los israelitas, no hagan alianza con sus vecinos, expúlsenlos. Entonces todos estos hombres se reunieron para hacer combate contra Israel. Vamos a leer Josué 9, capítulo 9, versículo 3. Pero vieron los que pensaron mejor. Pensaron no enfrentar a los israelitas, sino que ellos hicieron un plan. Josué 9:3 dice así: mas los moradores de Gabón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron ¿qué usaron? Astucia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían por el camino era como seco y qué más, mohoso. O sea que hubo un pueblo que dijo, bueno,
nosotros no nos vamos a enfrentar a estos nuevos vecinos que van a ir quitando la tierra, pero vamos a utilizar zapatos rotos, remendados, un pan viejo, o sea, hicieron endurecer los panes, mohosos, ropa vieja, es decir, quisieron aparentar que venían de muy lejos. Entonces, como ellos venían de muy lejos, los israelitas no los iban a destruir, porque la orden era destruir a los vecinos, a los que habitaban allí. Entonces vinieron de Josué y Josué les dijo, ¿quiénes son ustedes? Dijo, venimos de muy lejos, somos tus siervos y queremos que nos recibas y aquí están nuestras provisiones. O sea, cuando un ejército, cuando una persona le recibía provisiones al visitante, significaba en la antigüedad que lo estaba como aceptando. Dice ahí mismo en el capítulo 9, el versículo 13, dice, estos cueros de vino también los llenamos nuevos, y helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. O sea, ellos vivían cerca, eran vecinos, pero ellos quisieron traer todo viejo para mostrarles que era por el camino tan lejos que recorrían. Versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos, es decir, los aceptaron. ¿Y qué hicieron? No consultaron a Jehová. Ahí está la razón por cual los hijos de Dios pueden ser ¿qué? Engañados, por no consultar a Dios. Y Josué hizo paz con ellos. Mire, Josué es un gran líder, un hombre de Dios, pero hizo paz con ellos. Y celebraron con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de ¿qué? De la congregación. O sea, que ellos son engañados, y eran los escogidos, en algo que Dios les había advertido. Entonces los ejércitos de Israel fueron, dice más adelante, dice el 16, versículo 16, pasados 3 días después de que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Entonces los israelitas se llenaron de enojo, fueron con sus tropas y rodearon todas las ciudades de estos gabaonitas. ¿Pero qué pasó? No pudieron destruirlos ni hacerles nada, porque ya habían jurado por el nombre de Dios, del que no les haría nada. Ahora vamos al versículo 22 y 23. Llamándolos, Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Los israelitas tuvieron que aceptarlos y los pusieron siempre por todas sus generaciones a cortar leña y a qué, y a cargar el agua. Eso fue el trabajo de los jóvenes de los gabonitas de generación en generación. Ahora, además de eso, ellos les causaron a través de las generaciones problemas al pueblo de Israel, llevándolos a la idolatría. ¿Por qué sucedió esto? Por la desobediencia de ¿quién? De Israel. ¿Quién era culpable? ¿Los gabaonitas o ellos? Si ellos hubieran consultado a Dios, ¿hubieran sido engañados? No. El problema fue no consultar a Dios. Desafortunadamente, hoy pueden haber hijos de Dios y conocedores de las Escrituras que no consultan a Dios, o que tal vez consulten a Dios, pero también consultan las cartas y el tarot y los psíquicos, la línea psíquica, y los adivinos y los signos del zodiaco. A veces cuando la gente admira un cantante o un animador de televisión o un artista de cine, lo admira tanto que después cuando él hace algo, a veces hasta lo siguen. Hoy los psíquicos están cogiendo gente conocida para hacer creer a sus admiradores, a sus seguidores, y hacerlos llamar a esas líneas, y ellos mismos lo han puesto a hacer propaganda. Pero todo esto es abominación a los ojos de Dios. Hoy en día también hay quienes consultan los signos del zodiaco. Tiene un periódico, déjeme a ver qué dice mi signo. O pongamos la televisión, que van a decir el signo, van a decir qué nos va a pasar. Dice en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 22, capítulo 5, dice que uno de los reyes de Israel quitó a los sacerdotes idólatras
que han puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Estoy leyendo Segunda de Reyes capítulo 23 versículo 5, Segunda de Reyes 23, 5. Y dice que quitó a todos los que adoraban a Baal, al sol, la luna, y dice aquí, y los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Dios dice en su palabra que Él es un Dios celoso. Escuchen bien. ¿Han leído alguna vez que Dios es celoso? Dios no quiere que consulten a nadie más en cuanto al futuro, sino a quién, a Él. ¿Por qué? Porque Dios es el único, escuchen bien, Dios es el único que conoce el futuro y es el único que debe ser consultado en cuanto al futuro. Cualquiera que consulte las cartas del tarot, las cartas o el tarot, los adivinos o los psíquicos o los signos del zodiaco, Cáncer, Géminis, Piscis, todo eso, está cometiendo una abominación a los ojos de Dios. Porque esos son engaños e inventos de los hombres. Y ahí también participa el señor don Satanás. Participa allí, en todos estos engaños. Muy bien. Vamos a ir ahora a una experiencia que tuvo un rey, que nos va a traer también enseñanza acerca de consultar a Dios en ciertos asuntos. Vamos a ir a Segunda de Reyes capítulo 1. El mismo libro que estamos leyendo, pero en el primer capítulo. Dice, allí en Segunda de Reyes, hay un rey que está enfermo, un rey del pueblo de Dios, dice. Después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías, o sea, el hijo de Acab, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. O sea, se cayó por la ventana, no sabe qué pasó, si se estaba subiendo en esa ventana. Segunda de Reyes 1. Segunda de Reyes capítulo 1. Y dice que Ocosías se cayó en una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Belcebú, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Versículo 3. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Belcebú, dios de Cron? Por tanto así ha dicho Jehová, del lecho que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros, aquellos que iban de parte del rey a consultar a Belcebú, iban por su camino, cuando los mensajeros se volvieron al rey, les dijo, ¿por qué habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos un varón que nos dijo, id, volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que enviáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron? Por tanto, del lecho que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y él les dijo tales palabras. Y ellos le dijeron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía de sus lomos un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Luego envió él a un capitán de 50 con sus 50, el cual subió donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que descendáis. Si él quería que Elías viniese por las buenas, ¿cuántas personas hubiera mandado? Una sola, pero envió un capitán con 50 soldados para traer y secuestrar a Elías, traerlo a la fuerza. Elías dijo al capitán de los 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, ¿y qué pasó? Y los consumió a él y a sus 50. Entonces el rey, para desafiar otra vez a Elías, volvió a enviar otro capitán con sus 50. ¿Y qué hizo el Señor? Lo mismo. Versículo 14. Y volvió, en el versículo 13, él vuelve a enviar otro tercer capitán con sus 50. Y subiendo el tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos, ¿qué? 50 siervos. Aquí nos está mostrando cuando hay exaltación por parte del poder militar, ¿no? Como sucede hoy en día, ¿no? Hoy en día hay países grandes de cuando un país pequeño no está haciendo lo que ellos quieran, ¿qué hacen? Dicen que lo van a invadir.
Y de alguna manera los invaden y quieren poner la ley del más fuerte. Pero con los hijos de Dios no se le puede poner esa ley. Porque un hijo de Dios, no importa lo que tenga al frente, puede ser un ejército grande, él confía en Dios. Si Dios lo libra, bien, y si no, también, pero confía en Dios y le es fiel. Versículo 14. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 capitanes de los 50 con sus 50. Sé estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él y no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con el rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que morirás. Qué triste es saber que algunas veces, aún, escuchen bien, aún conocedores del Evangelio, van a consultar espiritistas. Una señora, se le murió el esposo y fue a consultar a los espiritistas. A él le hicieron oír la voz del esposo, la misma voz, le hablaba. ¿Qué propósito tiene el enemigo con esto? Contradecir las escrituras. Las escrituras dicen, los muertos nada saben. Otra señora, su esposo se encontraba en otro país prestando servicio en el ejército en una de las guerras que este país tuvo, y le llegó la noticia que su esposo había muerto. Era una equivocación. Y ella fue y consultó con los espiritistas porque sabía que su esposo tenía un dinero escondido, guardado, ya no sabe dónde estaba. Y allá ella oyó la voz de su esposo que le dijo, el dinero está en tal parte. Ella fue a la casa, buscó donde le dijo la voz de su esposo, seguramente que su esposo pensaba, y encontró el dinero allí. No había pasado un año cuando tocaron a la puerta y era su esposo que volvía. ¿Pero no estabas muerto? No, yo no estaba muerto. Pero si yo fui a consultarte y oí tu voz y me dijiste dónde estaba el dinero y encontré el dinero, nunca he sido consultado de nada. Era Satanás. Mis hermanos, hay quienes consultan hasta los espiritistas y son espíritus inmundos a través de mediums que se hacen pasar por personas que han muerto. ¿No hay acaso Dios en el pueblo de Dios para consultarlo? ¿Debemos de consultar a Dios? ¿No debemos de consultar a Dios en todas las dudas y aspectos que tenemos? Vamos ahora a buscar en Segunda de Crónicas. Vamos a ver una experiencia más en Segunda de Crónicas, capítulo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Hay otro aspecto de la vida en que debemos de consultar a Dios. Aquí en este capítulo encontramos un rey que consultó a Dios por temor. A veces cuando las personas tienen temor, ¿qué hacen? Y que no hay ninguna otra solución, ¿qué hacen? Consultan a Dios. A veces cuando tenemos un problema, tratamos de darle una y otra solución y acudimos a diferentes quizás personas y consejeros, y cuando ya se agotan todos los recursos, entonces buscamos a Dios, el último recurso, o a veces por temor. Pero Dios debe ser consultado primero. Y luego, después de que Dios es consultado, Él usará a personas, a médicos o a consejeros como instrumentos. Porque Dios trabaja, tiene sus instrumentos, puede usar una persona para ayudarnos, pero Dios debe ser consultado primero. Dice que este rey, del cual vamos a hablar, el rey Asa, él recibió de su padre Abdías el reino de Judá. Y él decidió, estamos en 2 de Crónicas 14, decidió serle fiel a Dios y buscarle, y edificó ciudades fortificadas, dice allí, y se consagró al Señor. Pero dice el versículo 9, y salió contra ellos Sera, etíope, y escuchen bien esto, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Meresa. Aquí hay un ejército de 1.000.000 de hombres
Versículo 10, entonces salió Asa contra él y ordenaron batalla en el valle de Zafata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia entre dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Versículo 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Nosotros podemos ver que un ejército pequeño contra 1.000.000 de hombres. Pero él dice, en Jehová nuestro Dios, ¿qué? Nos apoyamos. Y por ello ellos pudieron triunfar. Capítulo 15, versículo 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, o sea, sobre un profeta. Versículo 2. Y salió al encuentro de Asa, o sea, cuando Asa regresaba de la victoria, y le dijo, oídme Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis ¿con quién? Con él. Y si ¿qué más? Y si buscáis o consultáis, en otras palabras, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, ¿qué pasará? Él también os dejará. O sea, Dios está dispuesto a ayudarnos en todo aspecto. Y estará con nosotros si nosotros estamos con Él. Pero si le dejamos, ¿qué hace Él? Nos deja. Leamos el versículo 12. Versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, y de todo su corazón y de toda su alma. Y el 13. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de las trompetas y bocina. Y todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Pero veamos cuál es el fin de este rey, que confió a Dios. Él dio 1.000.000 de hombres, y confió a Dios. El problema porque él no podía. Ahora, si hubiese sido un ejército del mismo tamaño del ejército de él, quizás no lo consulta. O si hubiese sido un ejército menor que el ejército de él, quizás tampoco lo consulta. Pero al ver un ejército de 1.000.000 de hombres, tuvo temor y por eso consultó al Señor. Pero miren lo que pasó en sus últimos días. El capítulo 16, versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a quién, a Jehová, sino a quién, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Ahora mi pregunta ¿es pecado buscar los médicos? Pero aquí dice que en su enfermedad no buscó a Jehová. Aquí nos enseña que lo primero que hay que buscar es ¿a quién? A Dios. ¿Cuántas personas no van donde un médico y el médico les dice hay que operar? El médico se equivoca y la persona es operada. Pero no busca al Señor para que el Señor le aclare si el médico está equivocado. Señor, pon en mi corazón si debo hacerlo o no. Hay gente que no consulta a Dios. Dios debe ser consultado primero que los médicos, hermanos. A veces no solo en la operación, sino para diagnosticar una enfermedad. A una persona dicen que está enfermo de algo sin estarlo y la persona empieza a sufrir y no tiene esa enfermedad. Porque o es una equivocación del médico, o es muchas veces, déjenme decirlo, como pasa con los dentistas y los mecánicos, o es falso. Ahí es negocio. Mis hermanos, Dios debe ser consultado primero. Dios debe ser consultado primero. Porque Dios está dispuesto a dirigirnos. Dios quiere ser primero en nuestras vidas para Él dirigirnos. Controladores aéreos. El uno estaba trabajando en el aeropuerto San Andrés, el otro estaba en el aeropuerto Bogotá y el otro en otro aeropuerto. Y ellos están explicando que reciben comunicación de un avión, cuando el avión todavía se encuentra lejos. El avión se comunica, estamos a tantas millas, quizás falta media hora para llegar, quién sabe, 15 minutos.
el avión estaba en comunicación, se comunica con cada una de las torres de control de los aeropuertos que están cerca. Porque ellos deben de saber a qué altura deben de ir y a qué velocidad. Porque pueden haber choques entre un avión y otro, si no están en comunicación con la torre de control. Pero el peligro es más aún cuando entran a la ciudad y están cerca del aeropuerto, donde hay otros vuelos cerca de otros países o otras ciudades. Entonces los controladores, allí ellos están a través de los radares, saben que tal avión va a tal altura y va a tal dirección. Y existen mapas de navegación. Mapas de navegación en el aire. Y el piloto desde que sale, él sabe, por ejemplo, si es el vuelo 050, sabe qué ruta va a coger, a qué hora va a pasar por tal ciudad y a qué altura debe ir. A veces tienen en el mapa ellos mismos los pilotos, saben que por ese lugar va a pasar tal vuelo hacia tal lugar y va a pasar a tal hora y a tal altura. Entonces tienen que estar controlando la altura en que van y en la dirección en que van. Comunicación completa con las torres de control de los lugares por donde van pasando hasta que llegan al aeropuerto donde van a aterrizar, allí también. Y explican ellos que ellos tienen que ser bien estrictos con los pilotos. Y ahí en el radar les piden, suba tanto de altura. Y si el piloto, no quiero subir, suba tanto, no le pueden decir que sí, porque por algo le dicen, viene a muy baja altura. O sea, viene a muy baja altura y quizás puede encontrarse con otro que va a pasar por ahí, en diferentes direcciones. Entonces ellos están controlando constantemente. Ahora, la única forma de llegar seguro al aeropuerto es que el piloto obedezca a la torre de control. Ahora el piloto tampoco puede decir, bueno, yo todos los días aterrizo allí o semanalmente llego a este aeropuerto, llego aquí al Kennedy, puede decir el piloto. ¿Para qué consulto? ¿Para qué sigo instrucciones? No, es posible que pueda haber problemas en otra ciudad, los vuelos de otro lugar están atrasados y van a pasar a una hora más tarde por ahí, quizás a la hora en que va a pasar este vuelo. Y el piloto tiene que considerar todo y obedecer lo que le dice la torre de control. O quizás hay un avión que tiene problemas y deben darle prioridad para que aterrice. Y se encuentra quizás a la misma altura de este y va a pasar por ahí. Entonces le dicen que se desvíe. Y también él debe indicar hacia dónde se va a desviar porque es posible que por ahí se encuentre con otro. Son muchos vuelos que pasan. El piloto no conoce qué hay más allá de donde él va, sino los que tienen el radar, los que están en la torre de control. Él no conoce qué puede pasar. En nuestra vida Cristo es la torre de control, mis hermanos. Él conoce el futuro. Él nos puede decir qué hacer. Cristo está dispuesto a dirigirnos en todo, en nuestros negocios, en dónde debemos de vivir, en nuestro trabajo. Si queremos tener éxito debemos de consultar a Dios. Señor, ¿debo aceptar este trabajo que me están ofreciendo? El Señor sabe si debemos de aceptarlo. O si hay varias ofertas, Señor, ¿cuál de estas ofertas debo aceptar? O si tenemos deseos de mudarnos de Corona a Flushing o de Flushing a College Point o a Bayside, Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor sabe dónde es mejor para nosotros. Aún déjeme decirles, aún para los que están solteros, Señor, ¿con quién debo casarme? El Señor diría. Muchas veces hay personas que son buenas, pero que con el carácter de uno no va a haber compatibilidad. Y el Señor sabe si esa persona es o no. Pero la persona dice, no, pero si yo la amo, no hay duda, yo la quiero, yo la amo. Pero Dios sabe qué es lo mejor. El ser humano no debe seguir los designios de su corazón, sino lo que Dios quiera. Este rey, murió un rey porque fue a consultar a otro que no era Dios. El otro murió porque consultó primero a los médicos. Josué fue engañado porque no consultó a Dios. Por eso fue engañado. Y también, mis hermanos, nosotros podemos ser engañados si no consultamos a Dios. Dios es quien nos dirige. Dios conoce nuestra vida desde el principio y Él sabe que puede pasar al final. Por lo tanto, Él quiere ser el capitán de cada uno de nosotros. Encomendarnos a Él de mañana en nuestro hogar y encomendarle a Él negocios, decisiones. Aún cuando tenemos un dolor o estamos enfermos, Dios debe ser primero consultado como director y escuchen bien, como médico.
Señor, quítame esto si es tu voluntad, quítamelo tú mismo. El Señor lo puede curar. Ahora, si el Señor va a utilizar otro método y va a utilizar un médico, permitirá y le mostrará a la persona. Cuando confiamos en Dios, pasa lo que le pasó a Salomón, a Saúl en los primeros años de su reinado. El Señor le decía a través del profeta: todo lo que te viniere a tu mano, hazlo porque Jehová está contigo. ¿Está Jehová, mi hermano, contigo? Si le buscas, dice la Escritura, si estáis con Él, Él estará con vosotros. Si buscamos a Dios en oración y estamos con Él, ténganlo por seguro que Dios en nuestra mente, en nuestra misma mente nos va a guiar. Y va a poner en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que hemos de hacer, porque Él está con nosotros. Dios quiera que consultemos al Señor en todo. Que le busquemos, que apartemos de nosotros todo lo que no le gusta al Señor. Todo lo que es brujerías, adivinación, cartas del tarot, cartas, o no sé si era lo mismo, cartas y tarot, yo nunca he consultado eso. O naipes, no sé qué es lo que consultan ahí. O los signos del zodiaco. Es abominación a los ojos del Dios del cielo. Dios quiera que Él sea nuestro único guía y que Él sea el único que consultemos para poder nosotros tener éxito. Porque debemos de estar conectados con el Señor. He a veces oído que la gente, para asustar a otros, dice, no, yo tengo una conexión. Una conexión, o sea, cuando alguien quiere amenazar a otro en el pasado, tengo una Italian connection. O sea, conexión con algún poderoso de la mafia. Sé que no me metieran con él porque tiene una conexión buena. Por ahí también oí que habían sacado una película llamada Colombian Connection. O sea, una conexión ahí con un cartel, entonces no va a tener problema la persona porque va a tener protección. Pero en la Biblia nos habla de que hay una conexión bien poderosa. Dice ahí en Juan, capítulo 15, versículo 4. Dice ahí, ¿de dónde debemos de estar conectados nosotros? Juan capítulo 15, versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secarán y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Que Dios bendiga, mis hermanos.